Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola. Bien, hoy día no está cayendo agua del cielo y eso me tiene sad. Bueno, Pero ayer hubo tormenta eléctrica. ¿en serio? Bueno, aquí también hubo una Me, lluvia así con- como brígida que los niños me tuvieron que contó, me contó mi esconderse. papá. Sí, yo salí ayer, iba al teatro y estaba en la micro y de repente empiezo a escuchar trueno y a mí me dan miedo las tormentas eléctricas. Es algo, a mí me encanta la lluvia, me encanta el viento, me dan terror las tormentas eléctricas. Entonces iba yo en la micro, así como, ya no me quiero bajar. Pero paró justo cuando yo bajé, así que excelente. Pero sí, y ahora se supone que va a llover de nuevo y yo voy a salir. Entonces, como que igual estoy así como, porque no quiero salir con paraguas. Voy a ir a ver a una comediante chilena, de hecho. ¿En serio? Sí, ¿A quién? a la Natalia de Benito. Natalia Valdebenito anda por allá. Anda por estos lados. Mi mamá me informó, María Patricia, más pendiente de los panoramas en Inglaterra que yo. Y ella me avisó que venía, así que vaya, Mira, qué buena, qué buena. Así, vaya. así que... no, acá por este lado. Primero, feliz Halloween. Tengo pena, no me disfracé, no hice nada. Yo creo que es como primera vez desde que tengo como la conciencia de lo que es Halloween que no me disfracé. Me digo pena. Bueno, es un sentimiento que se vive todo el año. El disfrazarse y... Bueno, como que aquí está el contexto como el terror. Pero a mí nunca me gusta disfrazarse con cosas de terror, así que no... Eso me gusta disfrazarme y todo, pero nunca lo he pasado mucho por el terror. Ya, yo igual me he disfrazado de cosas que son catalogadas terror. Brujas, vampiros. Una vez me disfracé de diablito. Muy random. Debo haber tenido como 6 años, 5 años. ¿De qué más me he disfrazado? Pero en general también me disfrazo como me disfracé de Mario Hugo 2 años seguidos. Gran disfraz, debo decirlo, mi mejor disfraz. Sí, Me disfracé, me disfracé de estudiante de Hogwarts más de una vez. Eh, no, me he disfrazado de hartas cosas, oye. pero bueno, el próximo año tenemos que organizarnos para Halloween, la Sí, Spooky Season. sí, yo lo intenté. Yo lo intenté, tenía una idea, tenía 2 ideas. Mi primera idea era disfrazarme de Margaret Thatcher, porque si estamos hablando de terror, ahí tenemos. Pero iba a aparecer Evelyn Matei. Ahora que les dio con disfrazar a Evelyn Matei de Margaret Thatcher, y después dije, ¿sabéis qué? Voy a hacer intencionalmente Evelyn Matei. Pero Evelyn Matei cuando salió corriendo. Y fui a comprar la chaqueta amarilla, toda la talla, y no tenían de talla, tenían una talla que era así una cosita, no, ni en un brazo me cabía la cuestión. Así que Mira, no, no, mira aquí. no se pudo. Se hizo lo que se pudo. Sí, tengo la vaina del presidente. Sí, así que estoy con mi cosplay de calcetín con Romoman. Eso. Es lo más cercano que encontré, porque no me traje mi orejita de Mario Hugo. Si me hubiera traído mi orejita de Mario Hugo, estoy lista. Me pito la nariz. Estamos. No es que tengo estas chaquetas largas y dije, ya, voy a poner chaqueta, hace calor. Y dije, no, ni cagando que soy Boric. Así como cuando se disfraza de abuelito. José una vez se disfrazó de Boric. Es que José se Cuando parece a Boric. Todos estos es pozos que, se parecen. es que, es que I have a type. Porque, ya, contexto, la temática que llevó a mi pololo a disfrazarse de Claro. Gabriel Boric era cosas que le gusten a la cumpleañera. Teníamos una Taylor Swift, aparte de mí, que fuimos vestidas iguales con la Nicole. El Ariel fue de Harry De Harry Styles, mi Styles. amiga Paz fue de Karma, la Sofi con la Amanda fueron de mis perritas, como que mi mejor amiga fue de Tequila. Y José, ¿qué se disfraza de Gabriel Boric? Porque sí, a una le gusta Gabriel Boric. ¿Para qué andamos con cosas? Sí, no, Como, no, es completamente mi tipo. Si usted ve fotos de José, usted va a saber. Hay un tipo ahí. Entonces fue muy chistoso. Y él decía, si se hubiera traído su banda presidencial, que usó esa, porque usó banda presidencial y todo, me hubiera disfrazado de Bachelet. sí, Pero pero... la dejó en Chile. Pero el próximo Así que año no vamos a producir más sí, para Halloween. para.
Pero que también, como usé este mismo concepto para poder unir el programa del día de hoy, que el mismo que en la semana pasada, que es que está de terror la campaña presidencial y esta semana más que nunca. Eh, Porque tenemos que la derecha empezó a disparar por todos y contra todos, y además alguien se terminó sumando a la derecha, el más inesperado de todos. eh, pero ya vamos a ir para allá. Primero vamos a hablar sobre todo lo que sucedió con Diego Paulsen. eh, que aquí tengo la declaración que esto fue el martes de esta semana, donde señaló, dice, le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes, que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos. Esto fue respondido por la ministra Vallejo, que señaló que lo que uno esperaría es que se discute en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas del país, pero no en torno a la descalificación y mucho menos de este tipo. Más allá de la condonación clasista de todo esto, el nivel tan bajo al que se ha llegado. Después, a partir un poco de esto mismo, José Antonio Cast decía que lo clasista era por parte del presidente, porque incluso sus compañeros candidatos también usaban corbata. Y eso es clasista. Eh, Bueno, perdón, pero voy a citar a Evelyn Matei. ¿Qué tiene que ver esa huevá, Marta? Como, ahora como corbata igual clasismo. ¿Qué? No usar corbata, clasismo. No tiene sentido. Dale un poquito de vuelta. Y aparte, toda esta situación me parece tan estúpida. No lo puedo decir de otra forma. A mí en general, cuando los sectores se atacan entre sí de esta forma, siempre lo he encontrado una tontera, porque al final al que están insultando es al votante. No estás insultando al gobierno, o sea, sí, estás insultando al gobierno, pero también estás insultando a quienes votaron por ese gobierno, a quienes no van a votar por ti. Y si tú llegas a ser presidente, déjame informarte que vas a ser presidente de esas personas también. Y las estás tratando así. Al final, antagonizas al votante. Igual, y este es el mismo discurso que yo doy cuando escucho a gente de mi sector tratar de tonto al votante de derecha. O el clásico facho pobreo. No, no es así. Y obviamente también ha habido defensas. No sé si le diste algunas defensas al uso de atorrante. Sí, bueno, además un poco de eso. Además estoy buscando el otro que es Kaiser, que también hubo un acto de campaña que también los trató, no me acuerdo el concepto que utilizó, estoy buscando la cuña, pero también Kaiser se fue en una de esas de decir No, así sí. como, Mira, si les ha faltado usar la palabra roto. Yo creo que han querido. eso que a mí me ha faltado claramente. Yo creo que de que han querido decirle a alguien roto, porque después sale Evelyn Matei, y Evelyn Matei, en vez de bajarle un poco las revoluciones a las declaraciones ahí de su equipo, decide tirarle más. Eso además como que ese es lo otro, que es buscar también justificarlo, defenderlo, ahí como esta También, defensa como clínica, todo esto, creo que ahí es donde empieza a problematizarse aún más. sí, y hay una defensa que ha salido también desde colegas periodistas, desde también algunos columnistas, no voy a decir nombres porque después también son, yo sé que no lo escuchan, pero son de los mismos que después dicen que lo están atacando y les están haciendo bullying, usando mal el concepto de bullying. Bullying es acoso escolar, por si acaso. Que esta cuestión de recalcar que atorrante es flojo. Que no es clasista decirle a alguien atorrante, porque eh, es una forma de decirle holgazán a una persona. Déjame decirte que por definición atorrante es, y lo busqué más de una vez, es un concepto usado en países como también Argentina, que viene de vago. Y vago no solo como el concepto de holgazán, sino vago también de vagabundo. Y eso sí tiene un origen clasista. Y más allá de todo, como si es clasista o no es clasista, es un debate. Creo que es un debate muy vacío también. El tema es que aquí es mala clase.
es innecesario, es mala clase, como en verdad te estás quedando tan sin argumentos que tu forma de ir es insultando. Yo ahí de nuevo vuelvo a rescatar. Hay una persona que aprendió muy bien cómo se ganaban las elecciones y fue quien la ganó la elección anterior, que fue Gabriel Boric, que ganó justamente no insultando. Su mayor insulto debe haber sido decir o insinuar que el gobierno de Piñera no se la pudo con todo lo que fue el estallido, cosas así, pero no se fue a los insultos. De hecho, siendo presidente no se ha ido a los insultos. Sí se ha ido a las respuestas innecesarias a veces, por supuesto, pero no a los insultos. Es que eso, Y acá, como... como que, no sé, de nuevo, como estamos perdiendo la capacidad del debate, el debate político, y a mí me parece algo muy increíble, que es que cuando tú ves esta elección, a menos de que hayan videos que yo me estoy perdiendo porque no estoy allá, no tengo idea, pero yo trato de ver todas las cosas que salen. Es heavy que al final la candidata que uno ve con más diálogo, más abierta, más constructiva, es la candidata comunista. Pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que los comunistas no dialogan. Pero ¿cómo? Si Patriota Sarta de Número en Twitter dice que los comunistas imponen y nadie los quiere y no sé qué. Y es como, yo acá los únicos que veo ni siquiera poniéndose de acuerdo entre ellos son las derechas que están insultando, que hasta se insultan entre ellos. O sea, es chistosísimo. Como, loco, uno de ustedes va a pasar la segunda vuelta y los otros van a terminar siendo sus ministros probablemente. Como, no nos hagamos los tontos tampoco. Y además va a terminar pesando. Y un poco de una conversación que hemos tenido, una conversación constante, que también pasó en la primaria. Que era Ujú, como Jara, Toá, han estado bien alejadas en esta campaña. Jara ha estado bastante sola, en realidad, como ujú. con los otros dos, porque está uno, Mulet, se puede hacer otra lista. Toá perdida en combate y Vinter está preocupado más de su campaña, que eso, entendible. Pero, y un poco que él es el que más ha estado también, pero Ujú. en otro rol. Y respecto al concepto del atorrante, y además es un... está como esto, como dices tú, que es también la connotación que tú le das. ¿Cachai? Así como... No lo dicen para aumentar el vocabulario. No, para nada. Es que eso, a ver, si lo que tú verdaderamente querías era decir que el gobierno es flojo, ¿por qué no dijiste flojo? Eso, Como, el atorrante es un concepto sorry, como esto de... es un eh, concepto de señora cuica, perdón, iba a como decir, eh, eh, esa es es un concepto que yo me acuerdo de haber escuchado en apoderada de mi colegio al que yo fui. eso, vago atorrante. Como el concepto mismo es un concepto bastante despectivo y clasista. Como, Entonces, y si además en tú querías política decir, tiene toda esta carga efectivamente del concepto del uso de las palabras medidas. Siempre, eso, siempre. si tú querías Todo decir, el color hasta está medido. si tú querías decir que el gobierno es flojo, que el gobierno no cumple, que el gobierno no hace lo que promete, etcétera, etcétera, di eso. El gobierno es flojo. Discursivamente, no te suma usar palabras como atorrante. ¿En qué te suma? No es una palabra que signifique como un concepto de flojo, como... No, usa la palabra flojo, holgazán, como hay tantas maneras más efectivas de decir lo que supuestamente estás intentando decir, que es que son un gobierno de flojos, que no se la pueden, que además, perdón, pero el discurso que han repetido como loros, o sea, no es una cuestión que sea nueva, no es una cuestión que estén instalando ahora como es que el gobierno es flojo. O sea, Y perdón, lo llevamos escuchando hace rato. Entonces, ¿de qué te suma? A mí, sinceramente, me suena a un arrebato de una persona que se dio cuenta que hay encuestas que los están dejando cuatro. es que pasa que también como es parte también de esta estrategia en general de cómo manejáis el gobierno. Mm, Cómo tú conversas con el gobierno actual. Que pasa siempre, y es un factor en la elección, siempre. Por ejemplo, Janet Jara.
Janet Jara ha llegado al punto de eh, como hasta de desconocer un poco su labor en el gobierno. De decir como no, no somos continuidad, este gobierno ha hecho las cosas más o menos y ha sido como bastante dura en relación a eso. Porque nunca conviene estar del lado de los que están gobernando, sobre todo en la situación del país. Y entonces, en ese sentido, como, como tú te enfrentas al gobierno, que lo ha hecho Kass, lo ha hecho Kaiser, de unas formas más duras, no sé si terminas sumándote votos en relación a el factor discursivo. Por ejemplo, aquí yo Ujú, siento que más suma, perdón, más resta que suma, dependiendo de la forma, porque le puedes esperar al gobierno y es lo más fácil y creo que funciona. Todos lo hacen, incluso, de nuevo, los candidatos oficialistas, pero es la forma, ya, por ejemplo, que es algo que yo he defendido, que me sorprende, pero es decir, que es el tema del, como lo que hace Parisi, que es el tema del Estado como, eh, no es como inepto, pero ineficiente. El Estado ineficiente y estos ladrones que no termina funcionando la cuestión. Versus de decir como ustedes, cabros chicos flojos, eso ya es despectivo, eso ya es discriminatorio, ya es clasista, y ahí empezamos un poco a decir que no es que estamos debatiendo las ideas, no estamos diciendo de que el Estado en general es ineficiente, sino que el guatón Boris es un borracho y hediondo, y ahí es donde empieza que también lo hace Parisi, por supuesto, también lo hace Parisi, pero el discurso de decir como este gobierno con las cifras de delincuencia, con las cifras de migración, y empezar un poco a decir, oye, ¿sabéis que nosotros hubiéramos hecho esto de otra forma? Ahí es donde empezamos a decir como, ya estamos con diálogo democrático, no estamos en cuarto medio votando por el color del polerón. ¿Cachai? Así como ujú, empezar a discutir por las alianzas, porque siento que ahí estamos peleando porque porque cabros chicos se enojaron porque no les gustó el color del polerón. Entonces creo que ahí ya estamos cayendo en un nivel de nuevo, preocupante, que no aporta, que no te entrega nada. No está mal que pensemos distinto, pero puta, démosle sustancia a la weá, pues no andemos ya yéndose en la personal, ¿cachai? Con lo que está funcionando para no ganar un par de votos. Y creo que la elección y la democracia no funciona así. Y lo mismo con Cast, que es como empezar a también se juntar. metió al baile y por nada. Es que eso es lo otro que me pasa, que siento que de repente como que los candidatos en esta pasada no cachan que a veces Es mejor callar. suman quedándose callados. Y de hecho, eso es algo que Janet Jara ha hecho bien. Es una cuestión que tú de repente no escuchas sobre Janet Jara. Y tú puedes tener quizás la idea como de, oye, quizás Janet Jara debería estar más presente en tal, tal y tal. Después lo pensáis y es como, ¿sabes qué? No, sí. Y siento que, por ejemplo, Evelyn Matei, su principal caída desde que empezó esta campaña es que no sabe quedarse callada. Es terrible porque yo creo que mientras más escuchemos las ideas de los candidatos, mejor, mientras más escuchemos propuestas, mejor, críticas si van a ser decentes también, pero el tema es que no es eso lo que escuchamos. Son, a falta de otra forma de decirlo, por tonteras. Como que tú en verdad decís como, ¿por qué dijiste eso? Por ejemplo, tus declaraciones sobre el plan de búsqueda. O sea, indolente, punto uno. Punto dos, ¿por qué? Políticamente, ¿en qué te suma? ¿Qué estás diciendo cuando sales a decir algo como eso? ¿Cuál era tu intención? Todos sabemos lo que piensan sobre los planes que tienen relación con memoria y derechos humanos. Todos lo sabemos, desde antes. ¿Para qué? Pero pasa que con esto de que, bueno, que son las declaraciones de Evelyn Matei respecto a que el Plan Nacional de Búsqueda, respecto a algunas personas que buscan venganza. Eh, que ahí, de nuevo, no. Para mí, como viendo a los candidatos,
o cómo se enfrentan los candidatos, cómo se muestran los candidatos, es efectivamente una justificación de la dictadura militar que no sé si la ciudadanía lo tiene tan como personalizado en el sentido de decir como, oye, ¿sabéis qué? Las muertes, el tema, por ejemplo, ahora salió mucho la identificación de víctimas de la caravana de la muerte, si es que Ujú. la memoria no me falla. Sí, de Eh, hecho, el tío abuelo de Sofía Larraibel, amiga de este podcast, es una de las personas involucradas, Jorge Peña Gente. que están ahí Entonces, como cuerpos reconocidos. Entonces, ni como, siquiera como cuerpos enteros, como perdón que sea tan gráfica. Estamos hablando de partes, manos. O sea, ni siquiera una persona en su totalidad. Eso es lo que la gente está encontrando actualmente. Hace un par de años, Carmen Hertz encontraron restos de su marido. Ni siquiera a su marido. Entonces, que tú salgas, además, cerca de las fechas como el día del ejecutado político, si no me equivoco, fue hace... eso fue, por eso salieron esas declaraciones el mismo día, Exacto. creo que es el día del detenido desaparecido, si es que la memoria, ¿no? No, el día del de No, desaparición no, antes, es de ejecutado político. ejecutado político. Entonces, que tú salgas a decir que además, de nuevo, todos sabemos que Evelyn Matei piensa estas cosas. Y personas que no crean que Evelyn Matei piensa estas cosas no le han puesto atención a Evelyn Matei. Pero políticamente hablando, ¿en qué te suma salir a decir esto? La derecha no está, la derecha dura, la derecha que va a decir, bien, tiene razón, no está votando por ella. Y esa derecha, de hecho, la trata de mentirosa, esa derecha la trata de amarilla, esa derecha la trata de falsa. Entonces, ¿qué sacas con salir con esta falta de humanidad también? O sea, decía, no es búsqueda, es venganza. O sea, perdón, pero hasta cierto punto deberían estar bien agradecidos de que las familiares de las víctimas no están buscando venganza. Porque si estuvieran buscando venganza, o sea, Eso, no sé, bueno, no sabemos el contexto de cada uno, como para decir, pero en general siempre es el concepto como es justicia. es que Ese cómo como, encontrar gente y ya, si nos vamos más allá y pedir indemnizaciones, va a ser venganza, loco. O sea, y esta misma gente se llena la boca con los derechos humanos también, pero de otra forma, porque de hecho en su franja mete, por ejemplo, esta cuña desafortunada de eh, Janet Jara diciendo que si en Cuba hay violación de derechos humanos y en Cuba es dictadura, lo tendrán que decir los cubanos. Y después procede a poner una imagen de María Corina, ganadora del Nobel de la Paz de Venezuela, que justamente también es una persona que aboga justamente por las víctimas de violaciones de derechos humanos en su país. Entonces, solicitando intervencionismo militar, pero ya, ahí va a ser pero no nos vamos a meter ahí, ¿para qué es? Entonces, no, o sea, esto es lo que a mí me pasa con Evelyn Matei en esta campaña, que no se casa con un sector. O sea, sorry, pero decídete. Es que aquí es donde está esta misma conversación de cómo funciona políticamente Chile o cómo funciona ideológicamente Chile. Porque un poco lo que conversamos el capítulo pasado, que era como esta misma derecha estar buscando el centro. Es decir, y buscar el centro. Y los votos están en el centro. Cuando ya a esta altura ya ¿Qué es el vimos. centro? Para ¿Qué mí es el centro? el centro no existe ya a esta altura. ¿Qué es el centro? O Claro. sea, y no sé, cómo apuntar a la despolitización mientras también tenéis discursos fuertemente políticos. Y está bien, porque esa es la política. Pero es una cosa que a mí me extraña que los candidatos son pura gente que lleva su vida entera dedicada a la política y te tratan de vender de que ellos no son políticos. O sea, yo en ese sentido me banco mucho, no solo a Janet Jara, sino también hasta cierto punto a un como José Antonio Cast, que no te tratan de decir que ellos no son políticos. Ellos saben que ellos son políticos. Pero, por ejemplo, bueno, es como Parisi, bueno, es como Meo, diciendo como, hablando de los políticos. Señor,
Pero yo siento que sí es un discurso que permea y Sí, funciona, no, y funciona. pega, pega, y no pega solo en Chile, pega en La Argentina, casta, sí. pega, pega en Estados Unidos. O sea, tenéis a Trump todavía hablando como si él fuera un outsider. Señor, usted fue presidente antes. Tenéis a Ya Milei hablan. hablando de él como que la casta, que los políticos. Señor, usted es la casta, es el presidente. Es que ahí donde está, y un poco lo que hablábamos antes, que era algo que usaba mucho Meo antes, usaba Parisi, que es el concepto del duopolio. Como esta idea de la concertación, la alianza, y empieza a funcionar. Ahora ya no existe, ya no funciona eso. Pero pasa Hay que 8 candidatos. hay 8 candidatos ¡8! y de sectores distintos. Y en estructurarlo, por ejemplo, la otra vez estaba viendo como en Colombia, que son como 40 hueones. Así como ya una cuestión así, No, tela de... ¿hay visto cómo son las papeletas en otros Son lugares? Porque estúpidas. hay lugares donde tienen fotos. Y además Fotos. son ¿Te eso. imagináis una papeleta de diputados en Chile con foto Eso de consejeros regionales. De de concejales. concejales? Oh, yo me acuerdo de esa papeleta horrible del 2020, 2021, esa que cuando tuvimos que votar por convencionales, concejales, gobernador, alcalde, todas, Eso, todas. hasta presidente de curso creo que estaba metido. Todos los buenos ahí metidos. Y yo me acuerdo de la papeleta de concejales en Ñuñoa. Y estaba así como, yo estuve mucho rato buscando a mi candidato. Eso, bueno, el beneficio de comuna relativamente más pequeña. Claro, pero imagínate con foto. Sería una sábana. Para más encima, hay partidos que toda su gente se ve igual. Yendo por el Yo, Frente Amplio. sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que fui a Lenade, la única vez que me tocó ir a Lenade, siendo estudiante, que a mí los empresarios, más algunos ministros de en ese momento, o sea, Piñera, eran todos iguales. De hecho, yo recuerdo con mucho cariño a una periodista del diario financiero que me adoptó y que me mandó como su Google Docs, donde los tenía con nombre y foto. ¿Qué va a ser con chuchazo? Porque si no, yo estaba así, son todos iguales. Y obviamente, como estaban en un evento oficial, andaban todos de traje, entonces estaban todos vestidos iguales. Y de repente, imagínate votar por concejal en Las Condes, Sí, con una papeleta con foto, camisa celeste, pantalón kaki. chalequito, Eso, colgado con de chalequito arriba. colgado. Bueno, pasa harto ahora con las palomas, que uno lo termina viendo y decir, son todos iguales. Pero un poco volviendo al tema de que tenemos una división política que no es tanto como en otros países, pero al mismo tiempo ya vemos que de nuevo el centro se está perdiendo, y que el votante dice, no, estamos buscando los votos de centro, que es lo que el foco que decíamos, no, sabéis que la candidata más de centro es Matei, de nuevo, como tirado de las mechas. Pero después se dio cuenta en el camino de que no tenía que buscar el centro, después dijo que sí, después que no, y que volvió y que vino, y ahí es donde uno descubrió que no era la mejor candidata para el sector de la derecha. Había otro, no, tampoco. Es como Chaguán Tierra Arreglado esta weá, no, Cruzcoque tampoco, Carter tampoco. Y ahí empecé a nombrar, a decir, eh, Mira, yo ahí le pongo un poquito más de fe quizás a Carter. oh, Poquito, es, poquito. Más que pero nada, es que sabéis que también siento que de un tiempo acá, Evelyn Matei en algún momento tuvo más carisma también. sí, Y de un tiempo acá lo perdió. se agotó. Ya, ya no tiene eso. Y siento que alguien como Carter, porque lleva menos tiempo haciendo campaña quizá, todavía le queda un poco esa simpatía, Y, esa cuestión que tú lo escucháis y te da un poco de rabia porque tú decís como, la vende, ¿cachai? sí, simpático. Como lo hace. Que por ejemplo, en algún momento también pasó con José Antonio Cast, que creo que ya no pasa. Creo que la elección anterior Cast se acercaba de una forma más simpática. Más... Ahora ya no. Ahora asumió otro rol. Pero, y yo a eso lo encuentro más peligroso que otro tipo de discurso, porque venden una imagen que después termina no siendo también.
Evelyn Matei siento que ya no lo tiene. Y a mí me llega a dar hasta un poco de rabia cómo se ha farreado esta elección, siendo que yo, a ver, vamos a ser honestos, yo jamás hubiera votado por Evelyn Matei. Como tendría que ser un escenario Kaiser versus Matei, una cosa así. Pero si no, yo jamás hubiera votado. Muy transparente al respecto. Pero me pasa que todos sabemos que hubo un punto en el que Evelyn Matei tenía esta elección ganada. Ganada. O sea, esta elección se estaba corriendo porque se tiene que correr nomás. Antes de empezar, Antes de creo. empezar. O sea, hubo un momento donde, o sea, Gabriel Boric ganó y ya todos sabíamos que la siguiente presidenta iba a ser Evelyn Matei. Yo le doy un poquito más de margen. Como pensaba que Y Cast. de, y de repente ella, con sus propias decisiones, empezó a enterrar su propia candidatura. Entonces, si es que José Antonio Cast llega a ser presidente del país, también va a ser gracias a Evelyn Matei. y, y me pasa que es como tan. Porque yo siento que las veces anteriores que Evelyn Matei fue candidata, Evelyn Matei podía culpar a terceros de perder. Ya sea que la dejaron sola, que eso pasó más de una vez, factores externos, que Michelle Bachelet simplemente era mejor candidata. Pero ahora fue ella y su equipo. Es que además está el mismo factor que también lo mismo como estrategia de campaña en general. Que de repente, lo que conversamos siempre y lo dice la cifra, la encuesta, que es que el voto de Evelyn Matei, y ahí donde vienen los atorrantes, que es un voto bastante elitista. Ujú. Es una elite bastante grande y lo es posible que en el distrito 11 gane Evelyn Matei. Más que Kaiser, Parisi, Jara, gane Evelyn Matei. Versus las otras comunas donde siente que esa elite está alejada. Los deja de lado. Como versus esta mano dura donde necesitan, que es donde ven a José Antonio Casta, a Johannes Kaiser, que, que son las alternativas para un sector de derecha mucho más popular, no tanto de la élite. Entonces Ujú. creo que también ahí donde se terminaron alejando. Y ver cómo lo terminan manejando después, como ahí donde salen los indignados de Twitter, decir como, ah, tú, facho pobre, y ahí un poco lo decía ahí al principio del programa, espero que seas feliz con tu voto. Eh, que uno siempre tiene que morir con las botas puestas con el voto, ¿no? Pero hablando de Johannes Kaiser, que vamos a pasar un poco a este tema, que es que tenemos que las encuestas, que ya están próximas a finalizar, como va a comenzar la veda próximamente, colocan a Johannes Kaiser como prácticamente el segundo lugar, sobre todo en la Cosa Nostra. Tenemos que el sondeo, esto dice el mostrador, Janet Jara lidera con un 33,5%, después viene Evelyn Matei con un 19,3% y Johannes Kaiser también con un 19,3%. Están empatados en el segundo lugar y José Antonio Casa estaría cuarto con un 17,7%. Después nos vamos a la encuesta Criteria, que sería que está liderado por Janet Jara con un 27%, después sigue José Antonio Cas con un 23%, y después vendría Johannes Kaiser con un 15%, y en el cuarto lugar Evelyn Matei con un 14%. Y después vendría Parisi con un 9%, Mike Nichols con un 3%, Ominami con 2%, Artes con un 1% y un 6% sin preferencia. Es decir, ya este numerito de los indecisos empieza a bajar. Así que el escenario ya está prácticamente armado. Bárbara, ¿cómo vemos que ahora prácticamente Johannes Kaiser está llegando en un segundo lugar? Ya no está tercero, ya va camino al cuarto, va camino al segundo, ya va encaminado para allá. Y además, la cosa nuestra, perspectiva personal, es la encuesta que por lo menos yo más le creo. Yo esto sí lo encuentro de terror. Yo a alguien como Johannes Kaiser sí lo encuentro de terror. No digo que José Antonio Cast sea alguien moderado. No, no lo es. Pero siento que José Antonio Cast tiene una visión de político. Tiene una visión de político mucho más estable. Sabe hacer alianzas de una forma distinta. Kaiser, o sea, es cosa de ver que
sus declaraciones sobre política internacional, sus declaraciones sobre historia, como incluso en escenarios donde tiene espacio para el humor o cosas así, él sigue siendo una persona que todo su discurso es odio a otras personas, a otros sectores. Que alguien así esté tan cerca de poder ser presidente, me parece terrible, porque además, incluso si no gana esta elección, que yo me voy a mantener en la idea de que no lo va a hacer, va a quedar muy bien posicionado. Él y su gente, no descarto que saquen una buena cantidad de parlamentarios. Y eso es peligroso. Y además, ¿qué es el factor que uno siempre dice como, ¿por qué la gente vota por este weón? Así como, ¿por qué este weón está acá? Porque hay gente que lo respalda. Y creo que ahí donde hay quizás, no es por tratar de menos al votante, pero sí es un disgusto que no sé si justifica. Es decir, como cada uno tiene su propia realidad. Pero Chile no está en una posición como si nos venden estos candidatos. Que es decir, que necesitamos matarlo a todos y mandarlo a una isla. Creo que salió también un candidato libertario a hacer cárceles subterráneas. Y un montón de cosas que en Chile no aplicarían y no deberían aplicarse. En el contexto que estemos. Como decir, por supuesto, yo nunca he sido fan de que Chile es un oasis. Llego al punto de criticar mucho a la No, concertación, criticar mucho a Chile Vamos, e incluso al actual gobierno. Pero también tengo la conciencia que no somos Perú, no somos Ecuador, no somos Colombia, no somos El Salvador, no somos Cuba, no somos Venezuela, no somos como contexto, no somos Brasil, por ejemplo. no somos Que incluso México. es México, que son Un países... país un país donde la presidenta en sus mañaneras, que son unas conferencias que hace el presidente de México Un matinal, matinal, me encanta. ha igual minimizado, por ejemplo, los femicidios y las desapariciones de personas, cuando en México desaparecen muchas personas al día. Bueno, candidatos. Muchos candidatos son asesinados, involucrados con temas de narcotráfico. Entonces, vemos lo que pasó en Brasil. Por ejemplo, esta brutal operativo que ocurrió en Río de Janeiro te muestra un poco realidades. Y Chile no está así. Y creo que, como muchas veces pasa, como pasó en Argentina, que uno decía, ¿sabéis qué tan la cagada que uno ya hasta entiende que salga Milei? Uno decir como, ya, ¿sabéis qué? Como te decepcionó la izquierda, te decepcionó la derecha, busca este loco culiao. Pero nosotros estamos bien, estamos estables. Cast te muestra un poco este factor distinto que uno lo empieza a decir, pero ya va a factores como un poco ideológicos, que son mucho más conservadores, que son retrocesos. Aquí, sin embargo, son tirados de las mechas, ¿no? A mí Kaiser no, nada, no... desde lo económico, desde lo social y por supuesto el tema de los derechos humanos y derechos sociales y todo lo que tiene que ver con eso. No tiene ninguna cualidad Nada, redimible, ese es nada, el tema, nada. ninguna. Y que esté en un tercer lugar habla, no sé si eso, de nuevo, a quién achacárselo, de decir como, ¿qué hicimos mal para que este bueno esté acá? Que esté en tercer lugar. Eh, como ese es un poco la vuelta que me da toda esta situación, de decir como, weón, ¿cómo? ¿Cómo? Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Si, eso, yo creo que si la elección es en 2 meses más, llega. Llega a segunda vuelta. Como siento que le falta tiempo. Y eso no me deja de preocupar cómo se termina manejando. ¿Algo más que agregar, Bárbara, respecto a Kaiser? Era un ápice muy chiquitito dentro del programa El crecimiento de Johannes Kaiser, que lo es posible que lo tenemos hablando las próximas... No, creo que no. Sigo pensando en su franja, que era básicamente ¿cómo voy a ser machista yo si Sí. tengo señora? Como que, es que no lo entiendo, no entiendo. Me pasa que en un sentido entiendo un poco cómo se generan estas alzas.
Y en otro sentido digo como, el loco ni siquiera es carismático, ni siquiera tiene como, porque por ejemplo tú veis de repente, me pasa con Parisi, que siento que carismático no es, pero sus propuestas de repente él las dice tan convencido Y yo siento que tiene carisma, como dice que las te demoráis un poco cosas. en pensar en quedar como, ¿qué? ¿Qué juega dijo? Con Kaiser no, con Kaiser me pasa que no habla y yo automáticamente estoy como, ¿qué está diciendo este weón? Como que no, con Cass también en la campaña anterior me pasaba que de repente le hablaba ciertas cosas con tanta convicción que yo igual me demoraba un poco en decir, ah, pero Kaiser no, entonces me cuesta mucho entender cómo. Y además, de nuevo, como el mismo factor Kaiser, que uno siempre lo va a sacar, es alguien que no está preparado. Por lo menos Boris le faltaba el examen de grado, ¿no? Con una, además de una carrera política incipiente. Pero Kaiser lleva solamente 4 años de diputado y 7 carreras sin terminar. Y no es como que haya hecho mucho siendo diputado, No, como. para nada. No, como es discurso y no sé, no, a mí eso, uno lee, investiga, como, para no venir acá a hablar, weá, como podemos hacerlo, pero Yo a uno, veces igual siento que lo hago un poquito, siendo súper honesta. pero eso, leemos un poco, intentar como darle justificación a ciertas cosas, pero aquí yo no lo logro entender, no sé cómo entender el perfil de su votante, verlo, por ejemplo, el votante de Mateo, un poco hablamos, el tema de la elite, el tema del votante de Casta, y un poco con el tema de la mano dura, y el perfil que tiene él, pero para mí con Kaiser teniendo estas otras dos alternativas, y si buscamos a los liberales económicos, tenemos a Parisi, como siento que están, hay otras alternativas, pero el que está creciendo es él. Y eso es lo que a mí me preocupa también en desmero de Don Harold May Nichols, que creo que se gana el premio al personaje de la semana, principalmente por dos cosas. La primera es aquí tengo la noticia. Tenemos que el ex concejal Antonio Neme, sí, papá de José Antonio Neme, el periodista de Mega, denuncia a Harold May Nichols por agresión. Eh, que Yo fue quedé para adentro. Creo que si no me esperaba que un candidato se agarrara a combo, era Harold Mike Nicholson. Yo hubiera esperado que cualquiera de los otros, cualquiera, y esto incluye tanto a Evelyn Matei como a la Cara, terminaran de alguna u otra forma en algún altercado violento. Pero Harold Mike Nicholson, estamos hablando del weón que fue un debate y encontró que todos estaban siendo muy agresivos entre ellos. ¡A un debate! eso, el incidente ocurrió el martes en las dependencias del Country Club de la Reina. De acuerdo a el acusador, insultó al postulante en la moneda por desencuentros anteriores que comenzaron hace casi 30 años. Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió combo. Por eso fui a la unidad policial, señaló Antonio Neme. La denuncia se presentó en la 37 Comisaría de Vitacura por lesiones leves y el número de parte 4713. Después fue un CEFAM a constatar lesiones. Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Me defendí también, agregó. Esto lo dice Emol. Mike Nichols, que no está en la región del Biobío con su campaña presidencial, reconoció la discusión. Señaló que el conflicto entre ambos data desde 1998. Desde ahí me persigue, me acosa realizando publicaciones en mi contra. En ese periodo de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales. Eh, Dice, escuché a una persona gritarme en insultos, no me di cuenta quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó con el puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y en ese instante produjo un forcejeo. Desde 1998 esta persona me persigue y me provoca por qué no estar cometiendo. Yo solamente defendí un intento de golpearme. Aquí no dice, pero en algún momento dice, me sacó a la mamá y a mí, mi amita no me la tocan. Que lo encuentro. Mira, ¿y sabéis que yo no me banco la violencia? Quiero decirlo. Que quede claro. Yo no me banco la violencia, mucho menos la violencia física. Siempre hay una respuesta que no es irse a los combos. Dicho esto,
si Harold Mike Nichols Le tuvo que dice pegar a un weón. que fue provocado y Harold Mike Nichols le pegó a un weón, probablemente Harold Mike Nichols está en lo correcto. Y bueno, que ¿Por qué? además él es el papá de José Antonio Neme, y José Antonio Neme también como que le dijo así como Z, como... Que hasta tu hijo diga esto. ¿Por qué? O sea, yo puedo estar en desacuerdo con mis papás, pero si alguien me dice que alguien le pegó a mis papás, yo no le voy a decir como, ah, sí, súper bien. No, no. Yo sé, mis papás son gente que no buscaría pelea. Pero, yo insisto, si Harold Mike Nichols estimó necesario irse a los cachos, probablemente Harold Mike Nichols tiene la razón. Igual me dio pena que salió a disculparse, pero me gustó que no se disculpó con él, se disculpó con la ciudadanía, porque esto no es algo que hace un candidato presidencial. Sí. O sea, él realmente dijo, a ti no te pido ninguna disculpa, güey. Eso, el combo. Tú no te la merecí. Eso, el combo Está te lo bien, pues, el llevaste. combo. Eso, te lo llevaste, no más compadre. Definitivamente, mantecol, como le dice mi amiga Pastondro. Sí. Le ha dicho otros nombres también, pero no me acuerdo cuáles son los otros. Mantecol es el que se queda. Se gana ese punto. Lo pierde automáticamente después, eso sí. Sí, bueno, es como... eso no sé si lo gana, pero es No, como... no, pero mira, no lo pierde. eso, es como ya. Por ejemplo, si París le pega a un hueón, ¿cachai? Así como, ya, ¿sabéis qué? Como Franco, ¿sabéis qué? No, ahí la cagaste un poco más. Pero hay un Jara, no, siento que no me pasa eso. No, es que aparte hubo contexto, porque si tú me decís, Harold Mike Nichols le pegó a un hueón random en la calle, ahí yo te digo como, oye, pero qué onda, brote psicótico, ¿qué pasó? Pero tenía la historia, o sea, dijo, me viene acosando desde el 98. O sea, el papá de Neme viene acosando a Harold Mike Nichols antes de que nosotros naciéramos. Cáchate esa. Cáchate eso. Y bueno, no sé si como por qué el hecho de que eso, tengáis que acosar a Harold May Nichols desde el 98, porque el bueno no tiene carrera política como hace Además, muchos... ¿por qué acosaría a Harold Mike Nichols? Eso, su carrera como en la NFP comenzó eso, el No, 2005. y aparte, esto lo digo como el mejor de los cumplidos en este contexto. Es demasiado fome. ¿Por qué ponías sacando a alguien así de fome? ¿Qué te hizo Harold Mike Nichols, loco? Como, Bueno, esto siempre desde el necesito plan. saber más de este Kawin, cómo llegó a ser. Pero claro, no, a mí me pasa que yo escucho este Kawin y como te digo, no me dan con la violencia. Qué mal que le haya pegado. Pero, pucha, tiendo a creerle a Harold Mike Nichols y a decir, algo habrá hecho. No así, si mañana salieran titular diciendo que Kaiser le pegó a alguien. Ahí no es solo porque Kaiser me carga mal, es porque Kaiser es un buen violento, como en su discurso, ¿cachai? Pero Harold Mike Nichols es literalmente esta mina que en Mean Girls aparece diciendo que ojalá todas se abrazaran y comieran pastel todas juntas y sale el otro a decir, ella ni siquiera viene aquí. Ya, este es Harold Mike Nichols. Don Michael. Pero también, inmediatamente, aquí donde la Bárbara decía que perdía el punto, salió con en La Tercera. Sí, en una entrevista con La Tercera, que reconoció que había mentido sobre su preferencia en el plebiscito de 1988. Tenemos que primero inicialmente en el programa De Frente, conducido por Tomás Mochati, transmitido en Mega y en Bio TV, había señalado que votó por el no. Qué bueno que me lo preguntas, porque el otro día quise decirlo y se armó, dice, no quise decirlo y se armó un revuelo. Y he descubierto que para la opinión pública es muy importante conocer todo para atrás. Después reafirmó esta misma versión en el programa Carcuro, del programa de Pedro Carcuro, donde insistió que su voto fue en contra de la continuidad de Pinochet. Sin embargo, esto lo dice de Bio. Sin embargo, se desató la polémica con una entrevista de La Tercera, que reconoció que en realidad votó por el sí en el año 1989. Consultado nuevamente en el programa Candidato Llegó Tu Hora, el periodista Iván Núñez le pidió aclarar evidente contradicción. Ahí Mike Nichols asume su error, dice, me equivoqué en votar por el sí.
Cuando Núñez le recordó que había afirmado lo contrario, el Independiente admitió: ahí me equivoqué también. Siempre quedé convencido de que había votado por el no, habiendo votado por el sí, después de todo lo que pasó. Me equivoqué. Es algo de que me arrepiento toda la vida, atribuyendo sus declaraciones anteriores a la vergüenza que le generaba haber apoyado el régimen militar. Creo que el error de haber votado por el sí me sigue, y por eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el no. No le dije la verdad. Chan, chan. Pucha, don Michael. Si es que tenía una leve posibilidad, primero, más que poder votar por el sí, porque de nuevo, si bien justificas un régimen y quieres que continúe un régimen militar, mentiste. Y creo que ahí donde hay un factor súper, súper clave. Y esto no, de nuevo, no es una cuestión ideológica que era como, no, que son justificables, hay que no son tan justificables porque ya ahí se nota que es lo discursivo. Aquí no, fue una mentira descarada, don Michael. Pero mira, Ya, yo le mentiroso y voy bueno a para los ceder, combos. le voy a ceder un espacio. Es Wow. que por último, sea por cualquier cosa, lo salió a reconocer. Podemos entrar a de que si le creen o no le creen su arrepentimiento, ya, pero por último el loco salió y dijo, ¿sabe qué? Yo mentí. No como otras que se justifican, que se dan volteretas, que después dicen cosas, no como, por ejemplo, Piñera que se fue diciendo que él votó por el no, cuando todos sabemos que celebró la dictadura. Pero por ejemplo, aquí pasa que hay un factor como clave que es con el tema de Piñera, que a diferencia con Matei, a Piñera nunca lo vimos, por ejemplo, Eso sí, junto eso con sí, eso Pinochet no. Pero o por defendiendo ejemplo, al weón, así era como encubiertamente, si uno lo claro, rebuscaba. pero por ejemplo, Evelyn Matei, Evelyn Matei, ahí no te por dónde. Evelyn Matei, que salía en la franja, Evelyn Matei, abrazada con Pinochet, Evelyn Matei, protestando contra los ingleses y los españoles por perseguir a Pinochet. Esos videos yo los encuentro oro. Si usted no los ha visto, búsquelo en YouTube, son súper buenos. Evelyn Matei, que años después sale en una entrevista con Daniel Matamala diciendo, sí, yo voté por el sí, le hice campaña el sí, pero yo sabía que tenía que ganar el no. Yo sabía que lo bueno para el país era que ganara el no. Yo te juro, estoy segura que si te aprietan un poco más, te cambia el voto. Entonces, yo algo que le voy a reconocer a Don Mantecol, al primo de Michael, es que, por último, y es una movida tan de poco político, donde se nota que el bueno no es político, que salió a decir, nadie lo cachó mintiendo, no es como que Es que es salió, no es como que salió bueno, un primo a decir, no es como que salió Michael a decir como que onda, si este otro defendía a Pinochet en la casa, Se ¿cachai? me ha salido Antonio No, Neme, a decir, va encima de con despacho. por eso lo funé. No, el loco salió solito, como que lo carcomió la culpa, ¿cachai? Y Eso. salió a decir, pucha, no, en verdad mentí. Una movida que si tú la miráis políticamente es tonta. Como, ¿por qué hiciste esa weá, cachai? Si además, él ya había dejado en claro que él es una persona, que yo creo que es una persona como gran parte de Chile, que en muchas cosas no votaba por partido, votaba por los candidatos. Él mismo como que dijo, no me acuerdo en qué programa, dio todo su historial de votación desde el retorno a la democracia. Dijo que había votado por Piñera, toda la chaya. Entonces, es un loco que tú ya sabías un poco. Y además, sorry, pero se dedicaba al fútbol. ¿Estamos sorprendidos? No. Pero esta cuestión de que él dijo que había votado por el no, y después sale Y así al mismo como, tiempo, sí, justo que gana la gente de allá, pero puta, ganó Franco Parisi, es de Antofagasta. entonces, y sale y dice como, pucha, en verdad yo mentí, y como que nadie te dijo que mentiste, nadie te encaró, nadie te dijo como, a ver, muéstrame evidencia de que te bancaba y él no, no, él solito salió, entonces hasta me da un poco de ternura, es como cosita, ¿cachai? Ahora, no justifica que votó por el sí, y yo creo que es injustificable votar por el sí, y lo voy a sostener, sobre todo cuando eres una persona que como que igual algún tipo de conciencia tiene, ¿cachai? Porque hay gente que votó asustada por el sí, eso es una realidad, obvio. Había gente que estaba en su paranoia de que pensaba que el voto quizás no era secreto y que si pasaba algo, normal.
No había democracia. Era un contexto que te No, llevaba para allá. no había democracia. ¿Sí? Y mucha gente no tenía idea de lo que era un voto secreto. Pero Hay, él sabe, había gente que no sabía que era un voto. claro. Y gente que votaba por el sí, y mucha gente también votó por el sí convencía, como Evelyn Matei, que quería que siguiera Pinochet, por más que ella ahora diga como que no, si lo bueno era que ganara el no, mentirosa. Entonces que este otro salga así como a decir que se arrepiente, que de nuevo, ¿le podéis comprar o no le podéis comprar el arrepentimiento? Yo tiendo a comprárselo por el simple hecho de que siento que este caballero no me podría mentir ni aunque quisiera. Porque está un poco político. Como Es- que no sabe. Ese buenismo de Harold May Nichols que a mí no me gusta, porque no me gusta ese nivel de buenismo, es justamente lo que en esta pasada me deja como, ay, pochito. Sí, a mí me, no, a mí me exaspera un poco ya Es que, Don Harold. Ya es que después de sí, esto, es que es como, y aparte, de nuevo, nadie te presionó, eso. nadie, porque de repente pasa, por ejemplo, este mismo intercambio entre Evelyn Matei y el Matamala, donde ella le dice como no, que tenía que ganar el no, pero por un margen razonable. Entonces por eso ella le hizo campaña al sí. Matamala la estaba presionando. Matamala la estaba apretando. Eh, sí, y como tiene que ser también. Y Pero en además esta, como es lo comprobable. Por ejemplo, aquí nadie sabía que como Harold... Sí, él weón, podía morir diciendo que votaba por el no y te íbamos a creer. ¿Cachai? es Si que Kaiser eso, decía, no, sé que voté por el no. oye, la cantidad de gente, y yo conozco, que no por esa, no en esa elección, pero que en elecciones posteriores de ahora, de estos tiempos, jura a rajatabla que votó por una candidatura, por una opción, y después te confiesa en secreto que no votó por eso, Y no es curado. menor. Mucha- Yo tenía un compañero de colegio con el que yo peleaba, pero peleaba onda a gritos en la sala de clases, porque él era muy de derecha. Y un día, en un carrete, cuando ya salíamos del colegio, había pasado recién la primaria del Frente Amplio y la primaria de la derecha, ¿sabes? Y yo volví a Chillán a un carrete. Este weón curado me confesó que votó por Mayol. ¿Tú crees que él le va a reconocer a alguien sobrio que votó por Mayol? No. No, no, yo conozco gente que dice que votó por Karina Oliva para gobernadora y que votó por Orrego. Sí, y nadie más les va a hinchar al respecto, porque hay gente a la que tú le crees. Y yo le creo a Harold May Nichols, y Harold May Nichols me dice que votó por el no, porque Es probable. y además su discurso es tan buenista que obvio que votó por el no. Entonces que salga él solito a decir como, puya, la verdad que no. Es Y me como tan, avergüenza. como, ¿por qué hiciste eso? Sí, creo Pero ¿sabes que qué? Yo intentando, voy a meterme en el espíritu de Harold May Nichols en esta situación. Voy a intentar ver el lado bueno de las cosas y le voy a celebrar su honestidad. ¿Esto le va a sumar o le va a restar votos? No sé, el cabro iba a quedar antepenúltimo igual. eso, y es porque los otros dos no calientan a nadie. Porque los otros dos sí que no marcan nada. Pero Eso, si voy a competir en la París, sí, yo creo que aquí ya se termina de caer. Y además, en general, creo que si es que, por ejemplo, que podría haber pasado, que normal, que de nuevo un mal gobierno de, o sea, de Kast, de Kaiser, de la derecha, te lleva a, de nuevo, a agarrar vuelito de nuevo, porque ya tuviste hasta primera candidatura presidencial y ahí es donde te vas formando tu carrera. Pero ahora yo creo que con una mala candidatura el pueblo se olvida y ya fuiste. Como de nuevo, ya no estás en la palestra por ideas. Estás una por arrepentimiento, por haber votado, por haber mentido, y la otra porque te agarraste a combo. Y a 15 días de la elección. te juro que de repente me acuerdo de cuánto falta y se me baja la presión. Eso, 15 Como días. que
lo encuentro terrible. Terrible, oye. Eh, Terrible. Nada. Esa es la conclusión del programa. ¿Qué, Terrible. qué se hace? El panorama dantesco citando a A Ignacio Socia Suárez. años atrás. Yo de verdad cada día me siento más como Mario Hugo, como que yo tengo un sticker que a mí me hicieron en WhatsApp mis amigas y de hecho lo tengo también en impreso, que es Mario Hugo con su micrófono, sí, con el pelo naranjo, largo. Hay que cortarle el pelo al sticker. Y soy yo, y siento que esa soy yo viendo la elección. Eso, un drama Esta que se cosa vive. parece así, un Un drama que se vive minuto a minuto. drama que se Como, vive minuto a minuto. yo ya, sé que me compro un pasaje a la playa nomás, a sacarle cuña al mar. Como ya necesito un retiro espiritual, como... Y después viene la segunda vuelta y vienen esos debates. Siento que esos debates van a estar independientes de cuál de los dos, porque sí, solo hay dos personas de derecha que están compitiendo para pasar y no es Evelyn Matei. Independiente de cuál de los dos pase, esos debates van a estar Duros. 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 en muchos sentidos. En muchos sentidos. Y Así que, ojalá hayan harto, y ojalá hayan hartos que no sean que el debate de las pesqueras y el debate de las forestales, que hayan hartos también en medios, que hayan hartos en espacios que la gente vea, porque también y yo creo que va a pasar. basta de esto, es que ¿sabes qué? Yo siento que esta elección los medios anduvieron bien negligentes, oye, como Me pusieron poco poca voluntad. debate, y los debates que, Me pusieron poca voluntad. pocos debates, y los debates que hubieron, súper poco publicitados. Yo el debate que vi bien publicitado, el de televisión, el primero. El del 13, el de la radio del 13, como encima, me enteré el día antes, y yo los sigo en todas partes. O sea, son de los medios que yo consumo para mantenerme informada de Chile. Y yo le avisé a gran parte de mi familia que había debate, y mi familia está allá, y también consumen tele, consumen radio. No hubo debates, por ejemplo, yo me acuerdo que otras veces han habido hartos debates de algunos diarios, me acuerdo, hubo uno de La Tercera, si no me equivoco, Sí. o de Duna, que fue hace rato, Y creo que incluso fue de primarias. Y fue una cuestión, claro, y fue una cuestión como a las 9 de la mañana. Creo que fue de primarias. Sí, pero cáchate, po. Porque pasa que No, además era eso. Creo el que debate Anatel es súper encima, es el 10, véalo, es el 10 de noviembre, en la noche. ¿Hubo debate Archie? No creo. no. O sea, Es que pasa que también yo encuentro que dónde está el factor que no sé, esto ya es editorial. Es que o son todos o son ninguno. claro. Entonces creo que ahí donde empiezan a pesar a, como a no coordinar la agenda y como evitar debatir y como que de nuevo, puta, por ejemplo, Artés, ¿cachai? Como Meo, como dicen, no, y debatamos, no, tiene pinta de que deben como esquivarlo bastante. Lo mismo Cast, que no ha ido a ningún programa, no ha ido a ninguna entrevista, ¿cachai? Curioso, me parece muy Entonces, curioso. entonces empiezan a sumar y aquí por lo menos van a ser dos y es más fácil. Pero ¿sabéis ¿No? qué? Yo creo que el intento se tiene que hacer igual. Yo entiendo, Y es probable que lo entiendo, hayan hecho, es probable que lo hayan hecho. claro, pero yo, ¿sabes qué? Es que yo haría la weá igual. Y dejaría súper en claro, y de Eso, hecho, algunos debates sectoriales dejaban súper en claro, estaban todos los hueones invitados y no vinieron, porque creo que eso también tema. dice algo. Sí. El tema es que en las elecciones, en la política, en todo, comunicacionalmente, siempre, los silencios también hablan, las ausencias también hablan. No responder es una respuesta. Entonces, que no sea una cuestión como de no se hizo el debate porque no iban a participar, no, que se haga igual. O de Que se la, haga igual y si el hueón no quiso ir, o de la no es forma, mi problema. por ejemplo, que la otra vez, creo que era la ENADE, creo, no era ENADE, pero era como una cumbre de empresarios. Una cumbre de empresarios que no fue Jara. Hoy, ¿no? Que quedó la escoba, que no fue Jara, que no fue Jara y con Carcuro. Le dijo, ¿por qué no fue? Porque me quedé, era como 2 horas más con mi hijo. Tate. ¿Cachai? Entonces, que eso fue una entrevista con Carcuro, yo también quedé así como, bueno. Así como, eso, mi hijo me dijo, quédate, como, quédate un rato más. Y dije, ya, no sé, es que como va a estar todo tan duro que me quede un rato más. Y así como, Pero, por ejemplo, ese debe eso, ser bueno, el espacio. excelente, excelente.
ese debe ser el espacio al que Janet Jara no fue. Porque si tú ves Sí, po. todos los lugares donde tampoco es que la quieran, ella llega. Entonces, no sé, como que espero que en segunda vuelta que tengamos debate bien publicitado, Es que probable, se es muy probable. sepa que hay debate, que no sea una cuestión como de el mismo día, uh, ¿había debate? No, que sepamos lo que se dijo, que sepamos qué se está preguntando y perdón, pero que sean cosas que importen. Como de repente, a mí igual, a ver, encuentro bacán que nos guste ese revisionismo de las declaraciones de los candidatos, pero no puede ser que de repente se pregunten cosas de usted hace 20 años dijo esto. Ya, po. Es que ya lo que un poco lo que conversamos es para el clip. Suena mucho para el clip. Como, por ejemplo, Ay, se preguntarle, nota tanto. es Y preguntarle de ciencia. y ¿No? esa es mi petición también para los candidatos. Dejen de hablar para TikTok, loco. Se nota mucho que están hablando un ritmo que es el ritmo para que su periodista o su encargado de redes sociales, una persona que probablemente está siendo sobreexplotada, corte la weá y la suba a TikTok. Se nota, se súper nota. Hay una cuestión que siempre se habla de estos discursos donde se nota que las personas que los están dando, suelen ser como los discursos de aceptación de premios, esas cuestiones, ¿Mm? se nota cuando hacen las pausas para los aplausos, Sí, po. ya, así, Como los comediantes se nota, para es que se tomar nota, agua. se nota. Claro, pero por último tratan de que pase piola, o algunos comediantes Sí. lo dicen abiertamente, como yo voy a tomar agua porque ustedes aplaudan, como aplaudan para que yo tome agüita, ¿cachai? Pero se nota mucho que de repente están los candidatos hablando, onda, el momento de Parisi con Parisi joven en esa huecha con inteligencia artificial en el candidato, se nota tanto donde él está marcando las pausas para que esa cuestión la suban. Se nota tanto y no se ve bien. Así que porfa, no hablen así. Se nota. Y además, que también se suma al personaje de la semana, los masturbazos. ¡Ay, que me reí! ¡Ay, es que cuando pasó, yo como que yo estaba muy a doble pantalla viendo el debate, yo muy niña generación Z, el debate en la tele y yo con el celular, así. Y de repente lo escuché y yo como, lo dijo. Y justo estaba mi polola acá de visita y me miré y me dice, sí lo dijo. Es que fue como Puta, don Mike. el primo de Michael. No, yo le voy a decir el Michael siempre. A ver, mi corazón El siempre va a ser handroll Michael. también le El dicen algunas handroll, el personas. mantecol, el don, ¿cómo le decían? Baron Michael creo que le decía un weón que quería, que quería prohibir los masturbazos. ¡Ay, Pero qué que sí, risa! eso, no. Que El ni a pensar. personaje de esta lección, Carol Carol Manigal, Magnito. sin duda, sin duda. Eso, el que ha dado más material, sorprendentemente. Yo no hubiera apostado, hubiera dicho, no, 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 no. Artés, ¿cachai? O Meo, Parisi. París, y dije, Parisi. eso ha dado material, También. pero el que ha sido Como más su chistoso, franja mal hecha. la Yo franja tengo. mal hecha, No puede terminar este capítulo sin que yo exprese mi enojo nuevamente obviamente. hacia Marco Enrique Dominati. El día del debate, yo estaba obviamente haciendo mi live commenting, mandándole mensaje a Ariel, que no estaba viendo el No, debate, ah, porque él tiene vida, no como una. Y si usted no vio el debate, quiero que sepa que el debate empezó a un horario que la franja estuvo entre medio. Entonces, estaban contestando preguntas, hablando con la weá, y se tuvieron que ir a pausa para la franja. Y parte la franja ya, nada muy nuevo, y de repente parte la franja de Meo. Que además el discurso de Meo desde la semana pasada ha sido que él fue absuelto, que él es inocente, que él fue perseguido por 11 años de su vida con cargos que no existían y fiscales que filtraban cosas a la prensa y persecución. Ok, no vamos a opinar respecto al discurso de Marco. Que además tuvo un momento muy terrible en el que tuvieron pregunta cruzada con Don Mantecol
Y, y este otro, en su desubicación, le dice como, Harold, yo te di mis condolencias por tu madre. La madre de Harold Menicos murió hace muy poco. Onda, un día después de estar de cumpleaños falleció y él ha seguido en campaña, que yo lo encuentro admirable. Y después le dice como, ¿y tú no me has felicitado por su fallo? Loco, ¿cómo es esa weá? Bueno, fuera de eso, parte su franja. Y su franja tiene este segmento hecho con inteligencia artificial, de nuevo, y parte con 4 periodistas en cámara. Mónica Rincón, Matilde Burgos, Tomás Mochati y no me acuerdo. Periodista. ¿No es con En Santa fin, María? creo que era con esa Santa Creo que es María, de con hecho. Santa María, ¿no? Sí. Y parte con un mensaje, es como Los Ángeles de Charlie. Y les dicen como que les van a llegar las cosas de los fiscales y no sé qué. Y después ponen clips de estas periodistas presionando a Meo. ¿Cómo deberían hacerlo? Porque son periodistas. Y Meo estaba siendo acusado. Y Meo era candidato presidencial como 1000 veces. Como lo más probable es que el weón iba a ser candidato igual, como que. Y es un sketch, punto uno, ridículo. Punto dos, machista. Sí, machista. Porque aunque metió a Mochati ahí, todo este mensajito de que Los Ángeles de Charlie. Y punto tres, peligroso. Está atentando contra la prensa. Y yo aquí no solo es porque periodista y quiero defender al gremio. No es así. Yo ataco bastante al gremio también. ¿Para qué andamos con cosas? No, es porque es esta frasecita de que el periodismo debe incomodar al poder. No es solo por incomodar, punto uno, lo dijo bien Mónica Rincón en una entrevista reciente, pero además, como que esperabais, te estaban acusando de algo grave. Habíais sido candidato presidencial, ibais a ser candidato de nuevo. Te tienen que, o sea, te tienen que apretar. Quería que no te apretaran, ¿por qué? Porque la investigación estaba en curso, como, sorry, malas noticias. No es así como funcionan las cosas. Y por estos clips específicamente donde le está básicamente exigiéndole a Mónica Rincón que le diga sus fuentes, y Mónica Rincón le dice, no tengo por qué revelar mis fuentes. Y tiene razón. Entonces, basta. Basta de Marco Enrique Minami. Y basta de la inteligencia artificial. Yo necesito que, no estoy en contra de que se use en general, pero el uso que le da Marco Enrique Minami, sobre todo en esta campaña. Oye, además, eres cineasta, loco. Como, ponle cariño. Se hace a sí mismo con inteligencia artificial en la cuestión rodeado de gente. Grábate por último. Como ponle un poquito de cariño. Es que no, Ojalá, no va a poder recolectar tanta gente. true. Ojalá algo así se reglamente porque no es justo. Y aparte, basta, basta. Me parece peligroso. Siempre que empezamos a atentar contra la prensa porque ay, me incomodaron, a mí me parece un mensaje peligroso. Como, no, no es así. Sorry, Y, no. y al mismo tiempo la presunción de inocencia siempre se marca desde la perspectiva que se terminan manejando. Como Sí. Y aparte ninguna de estas personas lo estaba acusando, ninguna de estas personas estaba diciendo como tú lo hiciste. No, estaban preguntando. pidiendo su versión también. Oye, te estaban dando la oportunidad hasta de defenderte. Basta. Me dio lata, me llega a dar pena que en el debate yo creo que no se daba porque él estaba marcadas las preguntas ya, entonces nadie le preguntó al respecto. Y nadie le ha preguntado al respecto después de esto. Pero aparte, ese uso de la inteligencia artificial es ordinario y es peligroso. O sea, como bien dijo también mi amigo Pastotro, esto se presta para los deepfakes. Así que basta. Lo encuentro ordinario y encuentro que una forma de caer más bajo todavía. Y la vara estaba en el subsuelo. Eso. Nadie está aportando en esta web. Ujú. Pero bueno, Bárbara, nos pasamos del tiempo. Nos pasamos bastante del tiempo. Así que no vamos a tener nuestra sección final, porque si no, nuestra audiencia se nos va a terminar aburriendo. Eh, pero nos reímos bastante ya con Harold y con toda su andanza. Este capítulo sí que terminó un poco más felices que otros capítulos anteriores. Pero bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del capítulo del día de hoy, así que tienes algunas palabras de cierre antes de despedirnos. No, creo que no. ¿No? Estoy-
Perfecto, así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como la olla.pd en Instagram, la olla.pd en TikTok y en nuestras plataformas de audio en YouTube y en Spotify para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Chao.